Hermanos y hermanas, buenos días. Os saludo en el amor del Señor, diciéndoles que es un gozo para mí poder compartir la palabra del Señor en esta mañana, con la esperanza que el Señor pueda hablar por medio de mí a vosotros y pueda responder a preguntas, a dudas, también alentaros en este momento difícil, en este tiempo de confinamiento. Así que empezamos con una oración. Padre nuestro que está en los cielos, estamos agradecidos en esta mañana poder estar ante tu trono para escuchar tu voz. Y te rogamos desde el profundo de nuestros corazones que tú puedas hablar a nuestras vidas. Lo necesitamos de tu palabra, porque por medio de tu palabra nosotros vivimos y por medio de tu palabra nosotros estaremos alentados en este tiempo difícil. Así que te ruego que tú puedas hablar y tú puedas hablar de forma muy clara, de forma muy poderosa, para que tu gloria sea ensalzada, sea manifestada, sea vista en medio de los hombres. Y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿qué es una iglesia? No sé si alguna vez te has hecho esta pregunta. ¿Qué es una iglesia? Si tú entras en una librería evangélica, verás muchos libros que te hablan de la iglesia. Para algunos, una iglesia es el lugar donde hay más amor entre los miembros. Un amor profundo, evidente y que envuelve. Mira cómo se aman. Para otros, una iglesia es donde hay poderosos dones del Espíritu Santo. Lenguas, sanaciones, milagros. Otros más te dirán que una iglesia es tal si hay una predicación impactante, la predicación expositiva. Pero cuanto más lees, tanto más te sientes confundido y te preguntas, ¿pero qué es una iglesia? Intentaré esta mañana daros una definición. Una iglesia es un grupo de hombres y mujeres alcanzados por un amor inmerecido, ofrecido por un Rey de gracia, que vuelca sus vidas e invitan a otros a experimentarlo. Repito la definición. Una iglesia es un grupo de hombres y mujeres alcanzados por un amor inmerecido, ofrecido por un Rey de gracia, que vuelca sus vidas e invitan a otros a experimentarlo. Pero a partir de esta definición surgen otras preguntas. ¿Cuál es la verdadera misión de una iglesia? ¿Y cuáles son los pilares de una iglesia que vive su misión? A todas estas preguntas responde en parte la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Cuando empiezas a estudiar esta carta, hay cosas que te llaman la atención. ¿Cómo fue que una pequeña iglesia de solo 4 o 6 meses de vida se convirtió en un ejemplo para todas las iglesias a su alrededor y para los paganos? No tenía una gran sabiduría, no tenía una teología altamente desarrollada, no tenía predicadores elocuentes. ¿Cuál fue su secreto? Aquí está. Había entendido su vocación. Los creyentes de Tesalónica entendieron que se habían convertido en un instrumento de adoración para Dios. Hermanos y hermanas, la iglesia existe para la adoración a Dios. La misión existe para la adoración de Dios. La iglesia no solo debe predicar el Evangelio, la iglesia debe principalmente mostrar al mundo que el Dios que nosotros predicamos es digno de ser amado y glorificado. Los tesalonicenses entendieron que había recibido el llamado a manifestar la gloria de Dios en el mundo. Esto es lo que hizo de Tesalónica la base para la difusión del Evangelio y para compartir la adoración de Dios. Os pido que abráis vuestras Biblias en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Vamos a leer el pasaje del versículo 1 hasta el versículo 5 del primer capítulo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena con certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Bien, Pablo ora por los tesalonicenses del continuo. Él recuerda su desarrollo, sus pecados, sus miedos. Son el fruto del trabajo de su obra, pero sobre todo son el fruto de la obra de Dios. Se goza al ver cómo han crecido y cómo el Evangelio se ha difundido en Tesalónica. Y en el versículo 3 descubrimos la verdadera misión de una iglesia. La verdadera misión de una iglesia es adorar a Dios sirviéndole. Llevar miles y miles de hombres y mujeres ante el trono de la gracia, arrodillándose y alabando con temor y temblor al que está sentado en el trono y al Cordero inmolado, y que les sirven. Esta es la misión de la iglesia. Y de una manera especial descubrimos los 3 pilares de una iglesia que adora a Dios sirviendo. Vamos a ver el primero. El primer pilar es una fe que actúa, que lo encontramos en el versículo 3, donde dice Pablo, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Cuando piensas en los tesalonicenses, piensa en ellos como hombres y mujeres que están haciendo un trabajo. No están con las manos cruzadas, están ocupados. El término obra significa actividad. Pero imagínate un trabajo duro, pesado y difícil. El apóstol Pablo usa esta misma palabra en el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, cuando habla de los obispos. Y dice que si alguien anhela, aspira a la obra de obispo, aspira a una obra buena. Y la palabra obra es la misma palabra que encontramos en este texto. Y significa un trabajo duro, pesado, difícil. El término fe indica confianza hacia alguien o fidelidad a alguien. Entonces la mejor traducción podría ser el trabajo de vuestra confianza y fidelidad. Estaban trabajando duramente porque eran fieles a Dios. Habían descubierto que el verdadero Dios los había deseado, los había buscado y los había salvado. No sus ídolos falsos, que los explotaban, los defraudaban y los esclavizaban. Y actuaron como hombres y mujeres con una vida nueva. Afectados por un mensaje poderoso, no podían quedarse en silencio. Donde quiera que iban, hablaban de su gran Dios y Salvador, Jesucristo. Fue imposible detenerlos. Su misión era mostrar al Dios de gloria que los había llamado. E invitaban a otros a encontrarlo. Aspiraban a mostrar la belleza de Jesús. Ellos querían que en un mundo sin esperanza, donde la religión no daba certeza, todos pudieran descubrir las riquezas de Jesús. Y tenían un mensaje muy sencillo. El mensaje era el mensaje de la cruz. Un mensaje de reconciliación. Ellos pedían a las personas, rogaban a las personas que ellas se reconciliaran con Dios. Era un mensaje sencillo, pero complicado, porque proclamar la cruz en aquel entonces significaba ser despreciados.
Anunciaban un rey que había sido crucificado por los romanos como un malhechor. Pero aquel mensaje era el mensaje de vida, un mensaje de reconciliación, un mensaje de gozo, un mensaje de restauración. Los tesalonicenses no fueron anónimos, no eran uno de los muchos grupos como otros en la Grecia antigua. Su fe involucraba la mente, pero también las emociones. Atrajo el intelecto, pero también la creatividad. Y esto me hace pensar lo que está pasando en nuestros días, donde hay ramas del cristianismo, donde la fe solo es emoción, solo es un sentimiento, y nada más. Y por otro lado tenemos otras ramas del cristianismo donde la fe es solo intelectualidad, solo estudio. No, la fe cristiana es emoción y intelectualidad. Y los tesalonicenses reflejaban esto. Su fidelidad a Dios no estaba oculta, sino fue vista, anunciada por todas partes. En Tesalónica el Evangelio no se vivió solo en los lugares de los creyentes, sino estaba muy extendido. Fueron conocidos, temidos, observados. Tenían una visión muy clara. Y para esta visión estaban dispuestos a trabajar duro. No se dejaron desanimar. No les importaba cuánto podría costar. Y las personas se vieron afectadas. Su lealtad fue una clara demostración que no eran un fracaso. ¿Quieres averiguar si un hombre o una mujer de verdad ama a Dios? Obsérvalo en lo que hace, en lo que elige, en lo que quiere, en por lo que lucha. Dice el creyente en Tesalónica era muy peligroso. No tenían zapatos Nike o Puma. Y no vestían con jeans Levi's. Pero habían hecho de Cristo su gozo y querían vivir por Él y hablar de Él. Una iglesia que adora a Dios sirviéndole debe mostrar que el Cristo que se proclama es digno de ser seguido. Una pregunta, ¿por qué las personas deberían aceptar el Evangelio? ¿Por qué las personas a las que nosotros proclamamos o predicamos el Evangelio tendrían que decir, sí, yo quiero añadirme a la iglesia? Quizá a esta pregunta uno podría responder sí, porque por eso llega la salvación. Yo creo que una respuesta así es muy limitativa. Tenemos que predicar a Cristo porque queremos que las personas vean la gloria de Cristo, la belleza que está en Cristo, el todo que es Cristo. No hay ni en el cielo ni en la tierra alguien más precioso, más importante que Cristo. Y queremos que las personas se den cuenta que Cristo es lo que ellos necesitan para vivir. Queremos que vean la gloria de Dios. Y esto nos pide un trabajo duro, pesado, difícil. ¿Qué esfuerzos? ¿Qué sacrificios? ¿Qué dificultades estás dispuesto o estás dispuesta a soportar para el Evangelio? Es muy fácil proclamar a Cristo en un lugar de culto. Todos los domingos estamos entre nosotros. Hablamos el mismo lenguaje, el mismo idioma. Pero ¿qué tal cuando saldremos de este confinamiento en tu trabajo, en tu escuela, en la universidad, con tus vecinos de casa, en tu familia? Los hombres necesitan a Cristo. Él es la única respuesta verdadera en un mundo confuso y rebelde. El mensaje de la cruz puede transformar a las personas. Y a veces me parece que nosotros no lo creemos de verdad.
Si tú has conocido a Cristo, de verdad debería ser nuevo. Si dices que quieres vivir para Cristo, deberías estar dispuesto a permanecer fiel a tu Maestro. Sí, porque Cristo es el Maestro. Es interesante, los apóstoles utilizaron un título particular cuando hablaban de Cristo. Lo llamaban Señor. Y la palabra Señor en griego es kurios. Y esta palabra se usaba en la versión griega del Antiguo Testamento para Dios. Así que Jesús es Dios. Y la palabra kurios significa dueño, amo. Me asombra, nosotros cuando hablamos entre las personas o entre nosotros mismos, hablamos siempre de mi casa, mi esposa, mis hijos, mi trabajo. Deberíamos cambiar el chip. No es mi esposa, sino es su esposa. Dios me dio a Angélica. Angélica es propiedad de Jesús. Yo tengo que cuidarla, amarla, respetarla, porque es su don para mí. No es mi hijo, Alessandro no es mi hijo, es su hijo. Él tiene derecho sobre Alessandro y él quiere que yo haga de Alessandro un hombre según el corazón de Dios. Él es nuestro dueño. A Él pertenece nuestra vida y todo lo que tenemos. ¿Cuántos estamos dispuestos a trabajar duro para ser fieles a la gloria de Dios? Uno de los ejemplos que más me impactó en mi vida cristiana fue observar una pareja. Una pareja que tiene 2 hijos. Se llaman Silvano y Giuliana. Son italianos como yo. Después de haber conocido el Evangelio, yo quise estudiar el Evangelio. Yo quería estudiar, profundizar. Tenía el deseo de ir a un seminario. Y en aquel entonces no podía ir a un seminario. E empecé a hacer cursillos de teología. Empecé a cursar algunos cursos de teología en una ciudad cerca de Venecia, Padova. Y cuando nosotros íbamos allí, yo vivía en Milán en aquel entonces y tenía que hacer un viaje hasta Padova, más o menos 2 horas y media. Y me quedaba allí, en Padova, para asistir al curso. Y me quedé en una familia, esta familia de Silvano y Giuliana, y me contaron un ejemplo de su vida que me impactó. Ellos vivían en un barrio en Padova, pero como su piso se hizo un poco cortito, un poco pequeñito, decidieron mudarse a otro barrio en Padova. Y después de haber hecho la mudanza, una semana después de haber llegado allí, hicieron una fiesta. E invitaron a esa fiesta a todos los vecinos de su comunidad. Y a mitad de la fiesta, empezaron a compartir el Evangelio con los demás. Esto me impactó. Yo decía en mí mismo, yo quiero hacer esto. Yo quiero ser un testigo del Señor. Y hablar de Cristo, mostrar a Cristo, trabajar duramente por Cristo y para Cristo. Porque Él lo merece. Una fe madura tiene el deseo de ser vista. El primer pilar de una iglesia que adora a Dios sirviéndole es un trabajo duro. Ser fieles a Dios. No queremos ser una iglesia cerrada en sí misma, que solo piensa en defenderse. Queremos alcanzar a las personas. Queremos anunciar a Cristo. No son nuestros objetivos los que deseamos lograr, sino los objetivos de Cristo. Es interesante, las últimas palabras de Cristo a sus discípulos fueron palabras muy claras, donde se pueden leer las prioridades de Cristo, los objetivos de Cristo. A los 11 discípulos que estaban con él en aquel monte, después de la
resurrección. Él dijo así: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que id, a ser discípulos a todas las naciones. Esto es el objetivo claro, clave del Rey para nuestras vidas. Andar y hacer discípulos a todas las personas que encontramos en nuestra vida. Esto es el primer pilar de una iglesia que adora a Dios sirviendo. Un trabajo duro. Pero no queremos hacer solo un trabajo frío, sin entusiasmo. Y esto nos lleva al segundo pilar de una iglesia que adora a Dios sirviendo. Y lo encontramos siempre en el versículo 3. Dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Del trabajo de vuestro amor. El segundo pilar es un amor que se cansa. Aquí el segundo pilar de una iglesia que adora a Dios tiene el mismo amor de Cristo. Los tesalonicenses quisieron hacer conocer a su Rey, y al hacerlo conocer, quisieron mostrar el amor de su Rey. Ellos habían sido amados inmerecidamente. Y después de comprender ese amor, no se quedaron como estaban. No solo eran trabajadores, sino que también estaban dispuestos a amar como fueron amados. Una fe que actúa conduce a un amor que se ofrece de manera gratuita, pero sobre todo agotador. El término fatiga denota un golpe o un latido. Es trabajar hasta agotarse. Pablo sabe que están trabajando, pero este trabajo está motivado por el amor hasta el cansancio. El término que se usa por amor es ágape, que denota afecto, caridad. Es un amor que se preocupa más del bienestar del otro y sobre todo de forma práctica. Dios es amor. Todos conocemos 1 de Juan 4:8. Y cuando descubrieron que eran amados, aunque enemigos, pecadores y rebeldes, comenzaron a imitar ese amor en sus tratos con los demás. Trabajaron duro, pero también les encantaba amar hasta agotarse. El encuentro con Cristo los había trastornado. Ellos habían sido amados. Y ahora ese amor lo derramaban en las vidas de quienes los rodeaban. Sabían que no merecían ser amados. Y sin embargo habían sido amados. Y así comenzaron a imitar a su Señor. Ellos amaron con la misma fuerza. Trabajaron y amaron. Sabían que era su mano. Ellos conocían las palabras que Jesús dijo a sus discípulos en el aposento alto: que os améis los unos a los otros, porque de esto el mundo conocerá que sois mis discípulos. Si hemos conocido el amor de Cristo, no podemos tenerlo solo para nosotros. Queremos que otros lo experimenten. Renunciamos a todo y lo soportamos todo. En ninguna religión encuentras el concepto de amor para el otro. Encuentras las obras, encuentras la acción, pero no el amor. Por ejemplo, si hablamos del Islam, el Islam tiene los 5 pilares fundamentales para un musulmán: la limosna, el viaje a la Meca, la oración 5 veces en un día. Pero su Dios es un Dios determinista. No conocen la misericordia. Hablan del misericordioso Alá, pero Alá no es misericordioso, porque tú puedes haber hecho todo lo bueno en tu vida, pero en el día del juicio, si Alá quiere mandarte al infierno, Él lo puede hacer porque así le gusta. O si hablamos del budismo, el budismo es una religión, una filosofía, como ellos la llaman, donde no hay amor. La vida es una ilusión. Tú eres una ilusión. Tú no vives de verdad. Sí, tú crees,
que estás viviendo, mas de verdad tú eres una ilusión. ¿Y sabes cuándo te liberas de esta ilusión? Cuando tu vida se convierte en una gotita que se une al océano cósmico del Nirvana. Y tú no existirás más, porque tú eres solo una ilusión. Y el hinduismo, peor. El hinduismo es una religión muy tremenda, es tremenda. Porque tú no puedes ayudar al otro. Porque el otro tiene que salvarse a sí mismo. Si tú estás en la calle y ves a un hombre pobre, tú no puedes echarle una mano. Porque él está allí, porque está pagando por sus pecados de la vida anterior. Y si tú le ayudes, tú vas a interrumpir su karma. Porque él tiene que pagar para elevarse a una vida superior mejor. Así que en todas las religiones tú encuentras la acción, la obra, pero no el amor para el otro. Solo en el cristianismo encuentras el amor y la acción en el mismo, al mismo tiempo. Pero tú puedes amar solo en la medida en que entiendas cuánto has sido amado. Hay un episodio en el Evangelio de Lucas que siempre me ha gustado y que me hace reflexionar mucho. Se encuentra en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Cuando Simón, el fariseo, que había estado leproso, invita a Jesús a una cena. Jesús era el hombre de fama en aquel momento. Y todos los ricos, los famosos de Judía, de Palestina, de Jerusalén, querían ver a este maestro y tenerlo en su casa. Así que Simón lo invita a su casa. Y Simón, dice el texto, había sido leproso. Ahora, si conocemos la Biblia, la cultura judía, ser leproso era un daño muy grande. Un leproso no podía estar con su familia, no podía tener relaciones sociales con las personas, no podía ir al templo. Estaba excluido de la vida social, tenía que estar lejos. Y no sabemos si Jesús sanó a este hombre o cómo fue que llegó a ser sanado, pero invita a Jesús a su casa. Es interesante, en el mundo antiguo, cuando comían las personas ricas, sobre todo, no comían alrededor de una mesa como nosotros, pero comían tumbados en sofá. Así que los pies de uno estaban sobre tu pecho. Y ahora os dejo imaginar lo que podría pasar. Porque en aquel entonces no había duchas. Y si tú habías caminado todo el día en calles con polvo, tus pies estaban en una condición muy miserable. Por eso que habían esclavos que se ocupaban de lavar los pies de las personas que entraban en la casa. Y otra curiosidad del mundo antiguo es que los ricos comían y detrás de ellos se reunían los pobres, en la esperanza que quizá de la mesa caía alguna pesita, algún trocito de comida. Y eso, ¿qué pasó? Que en un cierto momento llega una mujer que el texto de Lucas nos dice que era una gran pecadora, quizás una prostituta. Y empieza a bañar de lágrimas, con sus lágrimas, los pies de Jesús. Y a secar los pies de Jesús con sus cabellos. Y no solo a derramar aceite perfumado. Y este fariseo, mirando lo que estaba pasando, piensa en sí mismo. Si este hombre fuera de verdad un maestro, supiera qué mujer es esta. Con desprecio. Con mucho desprecio. Y Jesús, que lee los corazones, le hace una pregunta a Simón. Y le dice: Simón, tengo una pregunta para ti. Y él le dice: dime, maestro. Hipócrita. Bien, habían dos deudores que tenían una deuda muy alta, que no podían pagar. Un acreedor que, movido a compasión, canceló las deudas de los dos. La pregunta es: ¿quién de los dos deudores amará más al acreedor?
Y Simón, que sabe de teología, responde muy claro. El hombre que tenía la deuda mayor. Y Jesús le dijo, bien, respuesta exacta. Entré en tu casa y tú no me besaste. En aquel entonces el beso era una señal de honor, de gozo. Esta mujer lo ha hecho y no ha cesado de hacerlo. Entrando en tu casa tú no me echaste aceite sobre mi cabeza. También el aceite, como dice en el Salmo 23. Esa era una señal de gozo, de felicidad, de ver a la persona. Bien, esta mujer lo ha hecho. Así que yo te digo que a quien tanto ha sido perdonado, tanto amará. Yo sigo asombrándome cada día. Y digo, Señor, ¿por qué me amas? Tú ves mi corazón, tú sabes que no habita en él el bien. Cada día me levanto por la mañana con el deseo de no pecar en el día, porque yo quiero ser fiel a mi Dios. Quiero consagrarme a Él toda mi vida. Pero yo me doy cuenta que después de 5, 10, 30 minutos, ya mis deseos se disfuman, porque yo veo el pecado en mi corazón. Yo veo el pecado hacia mi esposa, Angélica, hacia mi hijo, Alessandro. Y me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Por qué quieres amarme a pesar de lo malo que soy? En Tesalónica había una iglesia que trabajaba duro y amaba de una manera agotadora. Me sorprende cómo se expresa Pablo, la fatiga del amor. Todos piensan que amar es simple, natural e inmediato. Y que el amor es básicamente algo que nadie tiene que enseñarte. Estamos muy afectados por el modelo de Hollywood, donde vemos personas que no tienen enfermedades, las mujeres están muy guapas, todos son jóvenes. Y el amor es algo emocionante, algo que te lleva, algo que te ilusiona. Películas, canciones, libros nos dicen que el amor es maravilloso. Todos queremos amar. Pero amar realmente es un desafío. Te quita tu energía. Y a veces te quita espacio. Te lleva a renunciar también a tus deseos y ambiciones. Hubo un chico de nombre Jim Elliot, que muchos de vosotros conocen. Él dijo, no está loco el que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Repito, no está loco el que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Era uno de los mejores jóvenes de su iglesia. Todos pensaban en un futuro luminoso para él. Pero él tenía un deseo, anunciar a Cristo donde Cristo no era conocido. Y todos le decían, bien, puedes enviar dinero y ya está. No hace falta que tú te vayas como misionero. Pero él estaba convencido que nadie podía hacer el trabajo que solo él podía hacer. Así que con 4 amigos volaban en los cielos de Ecuador para ganar una tribu salvaje a Cristo. En uno de sus viajes, cuando el avión aterrizó, no había un comité de bienvenida, sino solo lanzas y flechas. En pocos minutos aquellos 5 jóvenes estaban muertos. Algunos de ellos nunca vieron a sus hijos, porque tenían mujeres embarazadas. Los días siguientes, las primeras páginas de los periódicos americanos titulaban: ¡qué lástima! ¿Por qué gastar vidas jóvenes y talentuosas así? ¡Qué lástima! ¡Qué pérdida! No, hermanos y hermanas, no fue una lástima.
La verdadera lástima es pasar una vida completamente dedicada al trabajo secular, esperando la jubilación, esperando pasar, esperando renovar. Dejar pasar los días, porque yo tengo un sueño. No. Jim Elliot no perdió su vida. La ofreció a su rey, que lo acogió en la gloria. Hermanos, a Tesalónica tenían un ejemplo muy claro. Conocían Juan 3:16, porque Dios amó de tal manera el mundo que dio a su Hijo. Conocían Gálatas 2:20, no soy yo que vivo, sino Cristo vive en mí. Conocían a Efesios 5:25, donde se dice que los maridos tienen que amar a sus esposas como Dios, como Cristo amó a la iglesia. No tenían que inventar el amor, no tenían que inventar cómo amar. Ya lo habían visto y lo habían aprendido de Cristo. Tenían un modelo perfecto. Los tesalonicenses habían aprendido a sufrir por amor. Aquí está el segundo pilar de una iglesia que adora a Dios. Preparados para mostrar ese amor que nos ha investido y cambiado por él. Pero es un amor que sufre, es adora. En este tiempo de confinamiento, ¿qué podemos amar? ¿Cómo podemos amar? ¿Qué podemos hacer? Que sea una muestra de nuestro amor. Amar es apartar un tiempo cada día para orar por los hermanos que sufren. Y tenemos muchos hermanos que están sufriendo en este momento. Por el mundo que se encuentra sin esperanza. Hay personas que están temblando porque no saben lo que va a pasar después de este coronavirus. Hay profetas que dicen que después de esta enfermedad, de esta pandemia, quizás la economía va a colapsar. Hay personas que están sufriendo porque no saben lo que va a pasar. Podemos orar por nuestros vecinos que ni conocemos. ¿Cuántas veces nos hemos parado pensando en ellos? Quizás salimos, entramos de nuestra casa y quizás no conocemos a la persona que vive a nuestro alrededor. Amar es encontrar el tiempo para hacer una llamada telefónica a hermanos, a amigos, a parientes. Amar es compartir el Evangelio por los numerosos grupos de WhatsApp que tenemos. Me ha ilusionado mucho el ejemplo de uno de los profesores de IPSTE, que él está en un grupo de WhatsApp de su comunidad de vecinos y empezó a compartir el Evangelio. Es verdad que dijeron que no quieren la religión, pero él lo intentó. Él desea compartir Cristo. Desea hacer cosas a las personas. Amar es seguir las reglas en esta pandemia para no herir a los demás. Tenemos que elegir, escoger, buscar formas para amar a las personas. Sean de la iglesia, no sean de la iglesia. El amor de Cristo es un amor que se dirige hacia todas las personas. Debemos buscar formas para amar. Debemos cansarnos con el deseo de mostrar el mismo amor que Cristo ha mostrado a nosotros, salvándonos. La iglesia en Tesalónica daba a conocer el Evangelio y encarnaba el amor de Dios. Quizás hay hermanos en la iglesia que en este momento difícil han perdido su trabajo. Y nosotros podemos ser un recurso para ellos con nuestro dinero. Esto es amor práctico, verdadero. Cuando una iglesia está dispuesta a amar a los suyos como Cristo ama. Estar dispuestos a darlo todo. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. La iglesia en Tesalónica daba a conocer el Evangelio y encarnaba el amor de Dios. Pero no era un amor vacío. Tenía una base. Y esto nos lleva al tercer pilar.
de una iglesia que adora a Dios sirviéndolo. 3 pilares. El primer pilar es una fe que actúa. El segundo pilar es un amor que se cansa. El tercer pilar es una esperanza que motiva. Este pilar lo encontramos siempre en el versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el tercer pilar de una iglesia dedicada a la adoración y al servicio de Dios. La espera de Cristo. Una fe en acción, un amor que agota y la espera de un encuentro. En Tesalónica estaban obrando por el Evangelio, estaban amando por el Evangelio y también estaban sufriendo por el Evangelio. El término constancia es quedarse atrás. Viene de un verbo que significa enfrentar y resistir a un golpe violento. Es permanecer anclado sin ser movido. En Tesalónica querían buscar el bienestar de las personas, pero sus conciudadanos los persiguen. Estaban experimentando odio y enemistad por parte de sus amigos, de sus familiares, de sus compañeros de trabajo. Es suficiente mirar a la carta, por ejemplo, el capítulo 2, el capítulo 3, donde se habla de las persecuciones que estaban sufriendo los efesios. Pero estaban firmes sobre una promesa que el Señor hizo. Él volvería. Lo había dicho, lo he prometido. Conocían al rey y sabían que el rey volvería en gloria y por la gloria. Y lo estaban esperando. Y consideraban un privilegio sufrir por el rey. Y también sabían que la entrada en el reino no sucedería sin sufrimiento. ¿Cómo es diferente hoy la predicación del Evangelio en muchos lugares? Se nos dice que Dios quiere que nosotros seamos felices. Si tú eres cristiano, no debes padecer sufrimiento. Ningún dolor, ninguna persecución, ningún problema. Tendrás fama, dinero, salud. Pero no. En Tesalónica. Esto no pasaba en Tesalónica. Allí se sufría por el Evangelio. Y siempre, siempre, siempre. Donde quiera que se proclame el verdadero Evangelio, pasa. Las personas nos odiarán. O deberían odiarnos. Harán de todo para lastimarnos. Porque somos de Cristo. Y las personas odian a Cristo. Muchas veces he escuchado en mi vida personas no creyentes que me decían, yo siempre he buscado a Cristo en mi vida. Yo pensaba mal. ¿Es verdad? ¿Es verdad? La respuesta es no. Porque nadie busca a Dios. Nadie quiere a Dios si Dios no empieza una obra en el corazón del hombre. Porque la palabra de Dios es clara, muy clara. Nadie busca a Dios. Y si tú eres de Cristo, si tú quieres vivir para Cristo y por Cristo, las personas a tu alrededor te van a odiar porque odian al Rey. Porque el Rey pone en evidencia sus obras malas y el mal que está en sus corazones. Y no pueden hacer otra cosa que matarte. Así que van a pensar que pueden matar a Cristo que tú estás predicando. Así que en Tesalónica se sufría, pero tenían una esperanza segura. Ellos estaban completamente convencidos de la victoria final. Pero en aquel entonces estaban sufriendo. Aún no estaban en la gloria. Y cuando sufres, cada nueva dificultad puede hacerte caer. Sin embargo, los tesalonicenses habían aprendido a resistir. Podían soportar el impacto de la persecución. Ya sabes, convertirnos en cristianos no nos ha hecho ser más amados por los demás. No tenemos más honor.
La fe cristiana no nos catapultó a la jet set. Bien, yo trabajaba antes de venir a España, yo trabajaba en el ayuntamiento en Italia. Un buen trabajo. Pero nunca he escuchado a mis compañeros cuando yo llegaba a mi oficina decir, hoy, un cristiano, qué bueno. No vemos la hora de escuchar tu sabiduría. Háblanos de tu sabiduría de cristiano. Yo nunca lo he escuchado. Si dices que tu declaración de renta es correcta, se burlarán de ti. Si dices al cole que nunca tuviste sexo con tu novio o tu novia porque Cristo dice que es pecado, se burlan de ti. A Tesalónica habían aprendido a resistir porque había algo más grande de sus padecimientos. Estaban dispuestos a sufrir porque tenían una esperanza. ¿Y cuál era el motivo de su esperanza? El Señor Jesús. Ellos conocían versículos como Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazones, porque verán a Dios. O conocían Job 19, cuando dice, yo sé que después de mi muerte, con mis ojos yo veré a mi Señor. Esto era el centro de su esperanza, gozar del Rey. Hombres y mujeres capaces de enfrentar las dificultades más duras porque querían ver a su Rey. Hermanos y hermanas, no quiero ser malentendido. A veces nosotros confundimos la vida cristiana solo con la salvación. Y pensamos que la vida cristiana solo se encuentra en la salvación. No, hermanos. La salvación es un aspecto importante. Pero nuestra esperanza no es ir al cielo y ya está. Mi esperanza es ver a mi Rey y verlo como Él es. Ver su gloria, su magnificencia, su esplendor. Y preguntarle, Señor, ¿por qué me has amado? Y ver su gozo, su alegría en gozarse de su pueblo y con su pueblo. Yo no quiero solo la salvación. Yo no quiero vivir mi vida cristiana solo porque me voy al cielo o porque tengo el billete de la salvación. No, yo quiero vivir mi vida cristiana en la esperanza de poder ver a mi Rey y a gozarme en Él, a gustar cuánto el Señor es bueno y cuánta gloria emana de su rostro. Esta es mi esperanza. Y esta es la esperanza de estos hombres y mujeres que luchaban, peleaban porque querían ver a su Rey. Lo estaban esperando. No solo el viaje hacia el cielo, sino contemplar al Rey. Fue esta la certeza que animó sus vidas. Trabajaron para la fe, se cansaron en el amor y aprendieron a sufrir las persecuciones por la esperanza del Señor Jesucristo. Nuestra generación está compuesta de personas que no quieren sufrir, y lo vemos en esta pandemia. Vemos que las personas no quieren sufrir. Y que antes de la primera dificultad están listos a renunciar a todo. Tratan de escapar del sufrimiento. Y como cristianos, a menudo estamos dispuestos a comprometernos a no sufrir. Muchas veces preferimos estar callados por el miedo de sufrir por Cristo. Quizás cuántas veces yo me he callado ante compañeros de trabajo que hablaban cosas blasfemas y por el miedo, el temor de ser tachado como un bigote, como alguien que no sabe lo que está diciendo y por qué lo está diciendo. Aquí está el tercer pilar. Resistir las persecuciones que el Evangelio trae consigo, porque Cristo está a punto de regresar y mostrar su gloria. Te pregunto esta mañana,
¿Cuál es tu verdadera esperanza? Cuando todos están en contra de ti, te levantas. ¿Qué te mantiene? En Tesalónica sufrían, luchaban, peleaban, pero Cristo es real y lo estaban esperando. Y nosotros lo creemos de verdad. Creemos de verdad que Cristo volverá, que Cristo está a punto de regresar. No me parece que estemos muy preocupados por esperar a Jesús. Antes de esta pandemia comprábamos coches, casas, vestidos. En esta pandemia nuestras neveras están tan llenas de comida que parece que tenemos miedo de que se acabe la comida y necesitamos almacenar cuanta más comida podamos. Pregunta, ¿cuán tan importante es Cristo en tu vida? ¿Cuántas veces has pensado en esta semana, la semana que ha pasado y desde hoy, la semana que empieza? ¿Cuántas veces has pensado en el regreso de Cristo? Si yo hiciera una pregunta esta mañana y dijera, ¿cuántos de vosotros creen en el regreso de Cristo? Yo estoy seguro que muchas personas levantarían sus manos. ¿Tú crees en el regreso de Cristo? Sí, yo lo creo. Pero lo más tarde posible. Si antes debo jubilarme, he trabajado toda una vida, me merezco la jubilación. O sí, yo creo en el regreso de Cristo, pero lo más tarde posible porque tengo necesidad de vacaciones. Yo sí creo en el regreso de Cristo, pero lo más tarde posible. Antes yo quiero graduarme. O yo quiero casarme. ¿Qué estás dispuesto? ¿Qué estás dispuesto a perder por Cristo? ¿Dónde está tu tesoro? ¿En qué estás luchando? ¿Dónde está tu gozo? Tu alegría. Y quería hablar a los amigos que nos están siguiendo por internet. Amigo que nos sigue y no conoces el amor de Cristo. Quería hacerte la pregunta, ¿dónde estás en esta mañana? Yo quiero que tú sepas que Cristo regresará en gloria. Y no solo regresará en gloria para ser visto y glorificado en los suyos, sino Él regresará en gloria para hacer venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio. Te hago otra pregunta. ¿Estás preparado para ver su gloria aterradora y soportar su fuego abrasador? Hoy, para ti, es el tiempo de la gracia. Si tú doblas tus rodillas, si confiesas tus pecados y te escondes detrás del sacrificio de Cristo, hoy tendrás misericordia. Hoy es el día de la misericordia. Hoy es el día de la gracia. Ve a la cruz y obtendrás perdón. Todos tus pecados serán borrados, porque la sangre de Cristo ha pagado tus pecados. Ven a la cruz, abraza la cruz, ama la cruz, gózate en la cruz. Pero si tú te rehusas, bien lo encontrarás como tu juez y no tendrás suerte. Te lo suplico en ese día. Reconcíliate con Dios. Así, no os he dado nuevas instrucciones sobre la iglesia, solo os he mostrado un grupo de hombres y mujeres alcanzados por un amor inmerecido, ofrecido por un Rey de Gracia, que vuelca sus vidas e invitan a otros a experimentar. Si quieres saber qué es una iglesia,
Comienzas de aquí. Entonces, cuando entrarás en una librería y buscarás un libro que te hable de la iglesia, escoges uno que te ayude a reconocer mejor los 3 pilares de una iglesia que adora a Dios. Aquí están. Una fe que trabaja duro para la gloria de Dios. Un amor que se agota hasta darlo todo. Y una esperanza que motiva, incluso en las dificultades, porque Cristo regresa. Que el Señor nos bendiga.